Muy buenas, estamos en el Congreso de los Diputados, en el área del Grupo Socialista, con Pedro Casares Ontañón, portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Pedro, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Ahora mismo, gran parte de la ciudadanía se pregunta en qué punto está la economía, en qué momento concreto nos encontramos después de un año y medio prácticamente de pandemia. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos, como bien dices, ¿no? Ha sido un año muy difícil, muy complicado, y ahora afrontamos una nueva etapa, que es la de la reactivación económica y la consolidación de la recuperación. Los indicadores de 2020 en términos agregados han sido duros, la mayor caída de la actividad económica de nuestra historia desde que tenemos datos estadísticos, y ahora la economía española está vislumbrando ya la etapa de recuperación, la consolidación de algunas cifras de empleo y de crecimiento económico para que podamos pronto, muy pronto, pues volver a las cifras que teníamos antes de la pandemia y avanzar en esa senda de crecimiento sostenible. El primer trimestre se esperaba más potente, al final no consiguió ponerse en términos positivos. Hay mucha esperanza en el segundo, tercer, cuarto trimestre para lograr unos números que el presidente del Gobierno decía hace apenas horas, 18%. Sí, el primer trimestre han continuado algunas restricciones como consecuencia de la situación sanitaria y, por cierto, confirman una idea que siempre el Gobierno y el Grupo Socialista dijimos desde el principio, ¿no? No habrá recuperación económica si no hay previamente una recuperación sanitaria. La pandemia ha seguido afectando en el primer trimestre de 2021 y eso, pues naturalmente, tiene una incidencia directa en el crecimiento de nuestra actividad económica, y los siguientes trimestres pues todo apunta a esa ansiada recuperación. La campaña de vacunación va mejor incluso de lo esperado y las cifras de crecimiento económico impulsadas por los presupuestos generales del Estado, la llegada de los fondos de recuperación y la mejora en general de todos los agregados macroeconómicos pues hacen prever que podamos tener tasas intertrimestrales de crecimiento económico muy fuertes, en línea con el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno. Probablemente las mayores también de nuestra historia. 2020 fue un año duro en términos económicos, pero 2021 pues va a ser un año de fuerte recuperación económica para que en 2022 volvamos a tener ya los mismos índices que antes de la pandemia, ¿no? Algo que también el Gobierno predijo desde el principio, esa V asimétrica que muchas veces la vicepresidenta económica Nadia Calviño adelantaba, ¿no? Y al final hay un dato muy revelador en todo esto. En 2 años prácticamente vamos a poder recuperar ese fuerte impacto de la crisis sanitaria de la COVID. La anterior crisis económica nos llevó una década. Volver a los niveles previos a la crisis económica del 2008 al 2011, y ahora apenas en 2 años vamos a ser capaces de dar respuesta en términos económicos. ¿Por qué? Esto no es fruto de un milagro, es fruto pues, de políticas económicas decididas, de políticas del Gobierno de España y sobre todo muy coordinadas con la Unión Europea, que entendían que la respuesta de política económica tenía que ser diferente a la de la anterior crisis. Es momento de expansión del gasto público, es momento de políticas fiscales expansivas que inciten a la recuperación económica. Así lo hemos entendido desde el principio, así ha trabajado el Gobierno de España, y fruto de eso pues son las cifras que estamos viendo, que en 2 años estamos en condiciones de recuperar los niveles previos a la crisis. Aún así no son exactamente comparables la anterior crisis esta. La anterior fue una crisis financiera mucho más larga en el tiempo, entre el 8 y el 13, y la recuperación posterior también fue más larga. Y esta crisis ha sido como un golpe mucho más fuerte que nos ha permitido también luego recuperar. Pero financieramente España ahora mismo tiene una situación, ¿no creen ustedes, diferente a la anterior? Sí, lo tenía también incluso antes de empezar la crisis, esta crisis, ¿no? Es cierto que esta crisis ha sido una crisis mucho más corta en el tiempo, pero también mucho más intensa, sin precedentes. La caída del PIB que hemos sufrido en 2020 no tiene precedentes ni comparación en toda nuestra historia, y también afrontábamos mejor
mejor esta crisis económica con respecto a la anterior crisis. Teníamos un sistema financiero mucho más saneado, teníamos la situación de las cuentas públicas españolas en términos de algunos agregados macroeconómicos estaban mejor, en el sentido de que teníamos un ritmo de consolidación de crecimiento económico más sostenible, teníamos la inflación también muy controlada y habíamos incluso empezado a controlar las cuentas públicas, que venían ya muy dañadas de la situación anterior. Pero en buena medida yo creo que la respuesta de política económica es la que ha marcado la diferencia. No es sola del Gobierno de España, es sobre todo coordinada con la Unión Europea, pero ahí ha estado el Gobierno de Pedro Sánchez en Europa para exigir una salida diferente a la anterior crisis económica. Yo siempre, al final, resumo, y a veces es mucho resumir, ¿no? En la anterior crisis económica se subieron todos los impuestos, se hicieron recortes sin precedentes en multitud de partidas de gasto y nos dedicamos a rescatar bancos o a amnistiar a defraudadores, ¿no? En esta crisis la respuesta ha sido bien distinta. Prácticamente no ha habido subidas generalizadas de impuestos, ha habido una expansión del gasto público para reforzar servicios esenciales como la sanidad o las políticas de empleo, y además pues hemos tenido esa respuesta de protección a familias, a trabajadores y autónomos, que en definitiva han hecho que estemos en condiciones muy diferentes a la de la anterior crisis. Deuda pública en el 120. Hay sectores de la sociedad que opinan que se nos está yendo un poco de las manos y que pasamos del austericidio, ¿no?, de la anterior crisis a una deuda desbocada que pueden poner en peligro el futuro de las siguientes generaciones. ¿Cómo lo veis y sobre todo cuál es el plan para ir reduciendo esa deuda desbocada? Bueno, yo creo que el papel de lo público tiene que ser especialmente relevante en momentos de crisis económicas, para que la respuesta de lo público ayude a la salida de la crisis y no sea un factor más de crisis. En la anterior crisis económica se redujo, por ejemplo, la inversión pública a mínimos históricos que 10 años después todavía no se han recuperado, y ahora hay una apuesta decidida por el aumento del gasto, de la inversión pública, ¿no? Es cierto que tenemos un nivel de deuda pública elevada, pero también es cierto que estamos financiando esa deuda pública a los menores intereses de nuestra historia. Hoy el coste medio de toda la deuda emitida por España está en el entorno del 1,6%, el mínimo histórico. Nunca antes nos habíamos financiado tan barato, y toda la deuda emitida por el Tesoro en 2021 prácticamente está a interés cero, al 0,01%. Esto quiere decir que prácticamente nos estamos financiando gratis en los mercados internacionales de deuda, que hacen que la carga financiera de la deuda pues sea mucho más sostenible. A partir de ahí, desde luego a futuro, tendremos que trabajar en un plan de consolidación de las cuentas públicas, pero creemos, y somos firmes partidarios de ello desde el Partido Socialista y desde el Gobierno, en que no se puede retirar antes de tiempo los estímulos fiscales. En esto coinciden todos los organismos. El Banco de España o la propia OCDE, en su informe anual sobre la economía española, pone el foco en esto, en no retirar antes de tiempo los estímulos fiscales, porque pueden afectar a la recuperación económica. A partir de ahí, cuando la recuperación sea estable y esté en esa senda de crecimiento sostenible, España está en condiciones como país, y el Gobierno ha decidido a ello, a presentar un plan de consolidación de nuestras cuentas públicas que tienen varios factores, como por ejemplo situarnos en niveles de ingreso sobre PIB similares a los de los países de nuestro entorno, y hacer también algunas recomendaciones en políticas de gasto. Pero insisto, nunca antes, porque creo que si algo hemos aprendido de las crisis económicas es que si lo retiramos antes de tiempo, esos estímulos de gasto público pues pueden afectar a la recuperación. Suena un poco a subida de impuestos, es decir, lo de aumentar los ingresos suena a subida de impuestos, y se tiene el miedo primero a que esa subida de impuestos se haga antes de que la economía ya esté en el momento adecuado,
pero también a que la subida de impuestos en el 23, a finales del 22, pueda ahogar el crecimiento económico. Es inexorable el camino de la subida impositiva para la reducción de la deuda pública dentro del momento en el que salgamos, final del 22, inicio del 23. Bueno, yo creo que sobre todo lo que tiene que hacer España, lo que tenemos que hacer como país es recaudar mejor. Y cuando digo recaudar mejor es estar en línea con los países de nuestro entorno, con los países de la zona euro o de la Unión Europea. En estos momentos tenemos aproximadamente casi 6 puntos porcentuales sobre PIB de menor recaudación fiscal que en los países de nuestro entorno. ¿Esto implica o conlleva subir impuestos? No. Esto implica en que los tipos efectivos se asimilen más a los tipos reales, de que si las grandes corporaciones tienen que pagar sobre el papel un determinado porcentaje impositivo, en efecto paguen ese porcentaje y no nos perdamos pues, en una maraña de deducciones fiscales que hacen que sobre todo recaudemos menos y peor. Al final en esto hay un compromiso, el del Gobierno de España, que es el que hemos asumido con la Unión Europea, que es crear un grupo de expertos para que revisen nuestro sistema fiscal, que tiene que tener algunos principios como el de la progresividad. Creemos fundamental que es importante que quien más tiene o las empresas más grandes paguen más que el resto. No se trata de subir impuestos a los trabajadores y a las trabajadoras, no se trata de subir impuestos a los autónomos o no se trata de subir impuestos a una persona que tiene una pequeña actividad económica o que tiene un piso como capital, ¿no? Pero sí de recaudar mejor y también en línea con algunas recomendaciones de los organismos internacionales como la OCDE, de tener una fiscalidad pues que también trabaje algunas cuestiones como la fiscalidad verde, que nos permita avanzar en un sistema mucho más sostenible, que creo que es una tarea que tenemos como país. Empleo. Escuchamos al ministro Escrivá decir que pues quedan 400.000 ahora mismo ERTEs después de una de las figuras que ha sido gran protagonista en la crisis, ¿no? No se había utilizado con la fuerza y con la potencia que se usó desde que la ministra Yolanda Díaz, sobre todo, salió a comentar que esa iba a ser una figura que hasta los niños conocerían, ¿no? Y es cierto que ha sido una de las patas clave en toda la pandemia. También dijo el ministro Escrivá que quedarían como mucho 150.000 ERTEs convertidos en ERE porque la situación de sus empresas no podrían sostener la pandemia y al final tendrían que pasar a una situación de expediente de regulación de empleo. ¿Queda todavía espacio para que la figura de los ERTEs continúe más allá de septiembre, aguante hasta final de año o un poco más si la situación económica no consigue mantenerse? ¿Y qué importancia le da el Grupo Socialista a esa figura del ERTE que ha sido muy defendida, sobre todo por Unidas Podemos? Bueno, yo creo que la figura de los ERTE nos ha permitido salvar miles de empleos. Lo hemos visto a lo largo del año 2020, casi 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras a lo largo de este año han estado en algún momento protegidos por los ERTE. Esto ha hecho que con la paralización de la actividad económica eso no se tradujese en la pérdida o destrucción de puestos de trabajo, que es la primera gran diferencia con respecto a la anterior crisis económica, donde tuvimos en muy poco tiempo la destrucción de más de 1 millón de puestos de trabajo, y aquí hemos conseguido salvarlos gracias a la figura de los ERTE, que han ayudado también con ello a la viabilidad de muchísimas empresas. Con una máxima, nosotros sabíamos que esta crisis era una crisis temporal derivada de un shock externo que tenía que ver con una crisis sanitaria y, por tanto, una vez que la crisis sanitaria pudiese estar resuelta, volveríamos a la actividad. Y los datos están demostrando esta afirmación. Hoy, prácticamente en el último día del mes de junio, aproximadamente unos 400.000 trabajadores están todavía en ERTE, y la previsión es que a lo largo de este verano se sigan incorporando más trabajadores al mercado laboral y abandonen el ERTE.
Por tanto, hemos conseguido una máxima que era para el Gobierno de España, es que no destruyésemos empleo, y eso se ha conseguido. Y con algo que para nosotros también era muy importante, con diálogo social, porque todas las medidas de protección de los ERTE las hemos hecho con acuerdo entre sindicatos y empresarios, y la última de las medidas era la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Por tanto, tenemos todo el verano cubiertos con esa medida de protección de los ERTE. El Gobierno, ¿qué dice a este respecto? Los ERTE, y lo hemos demostrado a lo largo de este año y medio, ¿no?, que van a estar esa medida de los ERTE con una importante contribución del Estado, del gasto público del Estado. Es que tienen que estar mientras sean necesarios, y que tenemos que ir reenfocándolos a los sectores que en efecto ya quedan como los más castigados de la pandemia. No pueden ser medidas a futuro muy generalizadas, porque no tendría sentido. Tenemos que volver a la normalidad de nuestro mercado de trabajo. Pero mientras que haya alguna excepción y alguna excepcionalidad o algún efecto derivado de la pandemia, pues la medida ha sido buena, ha sido positiva, y por tanto el Gobierno está decidido a mantenerla. Y al final, cuando valoremos toda la crisis económica y su impacto, pues nos daremos cuenta que la destrucción de empleo habrá sido mínima, y en cualquier caso podremos compensarla, esa es la idea del Gobierno, con el plan de recuperación, transformación y resiliencia con fondos europeos, que nos va a permitir generar nuevo empleo y de mayor calidad. ¿Puede ser también una de las patas clave para la reforma laboral, que los expedientes de regulación temporal de empleo ganen peso y que se reduzcan toda la parte de contratos, y para que las empresas, en lugar de tender hacia el expediente de regulación de empleo que hemos vivido en los últimos años, se busque esa figura de expediente de regulación temporal como pieza clave en esa reforma laboral? Está claro que es una medida que, como comentábamos, ha demostrado su eficacia, y por tanto la flexibilidad que nos han permitido los ERTE se ha demostrado eficaz, y es una medida que el Gobierno está dispuesto a impulsarla. El futuro de qué haremos con el mercado laboral, creo que coincidimos en que es necesario afrontar una revisión de nuestro marco de relaciones laborales, pues es algo que tendremos que hacer consensuado con esta Casa, con el Congreso de los Diputados, y también en el marco del diálogo social. Tenemos muchas modalidades de contrato, parece que avanzar en una simplificación de las modalidades de contrato de trabajo es algo en lo que hay cierto consenso, y sobre todo mucha dualidad en el mercado de trabajo. Reducir esas grandes diferencias entre empleos fijos y empleos temporales también es una máxima del Gobierno de España, pero siempre que redunden en derechos y en beneficios para los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que esas son algunas de las líneas en las que tenemos que trabajar, e insisto siempre, porque me parece muy importante, si algo ha demostrado este Gobierno es recuperar la senda del diálogo social. Es mejor avanzar con diálogo, con acuerdo entre las dos grandes patas del mercado de trabajo, entre los empresarios y los trabajadores. Al final son los dos actores principales, y luego el Gobierno de España acompañar en ese marco de relaciones laborales pactado con ellos. Yo creo que ese es el camino, y en eso vamos a seguir. ¿No cree que en esa política de acuerdo, por ejemplo en el capítulo de las pensiones, no nos hemos quedado con un acuerdo menor, que en el fondo deja todo para 2023-2024, una parte de ello, y para 2027, por ejemplo, el tema de las pensiones de los trabajadores autónomos? ¿No cree que en ese ánimo de llegar al acuerdo, en las pensiones nos hemos quedado como muy lejos de donde deberíamos haber llegado? Bueno, estamos avanzando, estamos dando pasos, que creo, esto me parece fundamental, y al final, igual que en el mercado de trabajo, igual que con los ERTE, o igual que las medidas que hemos puesto en marcha de respuesta a la pandemia, pues las queríamos hacer, y estamos convencidos de ello, pues en el marco del diálogo social y con acuerdo otra vez entre sindicatos y empresarios. Yo creo que el principio de acuerdo al que se ha llegado estos días es muy importante
importante en tanto y cuando lleva a máximas una política que el gobierno, de facto este gobierno progresista ya estaba aplicando, que es la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, para que los pensionistas de este país no pierdan poder adquisitivo. Es fundamental garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, y otro, tomar medidas decididas para hacer sostenible al sistema. Y una es muy importante, que es sacar de la seguridad social todos los gastos que se conocen como impropios a la seguridad social, ¿no? Las reducciones en bonificaciones, en cotizaciones, gastos de determinadas prestaciones de invalidez, etcétera. Todos esos gastos que no son propios o incentivos a la jubilación anticipada, que no son propios de la seguridad social, sacarlos del sistema para garantizar siempre la seguridad de que vamos a tener un sistema público de pensiones en el futuro, es decir, dar estabilidad y tranquilidad a los pensionistas de hoy, pero especialmente también a los de mañana, y luego complementar pues todos esos gastos que nada tienen que ver, insisto, con la seguridad social, con los presupuestos generales del Estado. El Gobierno ya ha hecho el primer paso. Este año, en los presupuestos del 2021, hay una transferencia directa de 14.000 millones de euros para hacer frente a todos esos gastos impropios, en línea con una recomendación del Congreso de los Diputados, aprobada por unanimidad del Congreso de los Diputados, y que puede en buena medida pues corregir ese déficit que tenemos en estos momentos en la seguridad social. Se calcula que el entorno de 20.000 millones de euros son gastos que está asumiendo hoy la seguridad social, que no son propios del sistema de pensiones. Yo creo que esa es algo clave para garantizar la sostenibilidad. Y luego algo en lo que está trabajando el Gobierno y que es importante, y además hay acuerdo con sindicatos y empresarios, que es que la jubilación efectiva sea cada vez más, el año de jubilación efectivo sea cada vez más parecido al año de jubilación real, porque eso implicará pues que estamos avanzando en esa sostenibilidad. Yo creo que es un primer paso, hay más pasos que dar, pero sobre todo hay la voluntad del Gobierno en que se sigan dando con una máxima, que es la que decía al principio, que las pensiones tienen que estar garantizadas dentro de un sistema público y que además permitan a todos esos millones de pensionistas que hay en nuestro país tener garantizado su poder adquisitivo, que no ha sido así en el pasado. Los autónomos son los que ahora más se quejan de la reforma que les deja fuera. Se han estado quejando además en el último año y medio de que en cada una de las cosas quedaban como un poco dañados. ¿Se podía haber hecho más por los autónomos? ¿Se puede hacer algo más por los trabajadores autónomos? Bueno, yo creo que por primera vez hemos tenido a un Gobierno de España que tiene a los autónomos en el primer nivel de la agenda política, ¿no? Este Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez, decidió dar a los autónomos una prestación por cese de actividad en estos momentos de pandemia. Más de 1 millón de autónomos se ha beneficiado de esa prestación por cese de actividad y además no han pagado cuota. Hoy todavía quedan miles de autónomos que están cobrando esa prestación por primera vez en democracia, y por tanto da idea del compromiso que tenemos con esos trabajadores autónomos, más de 3 millones de autónomos que tenemos en nuestro país, y que el Gobierno pues está decidido a mejorar sus condiciones laborales. A partir de ahí tenemos que seguir trabajando, yo en eso estoy convencido, el Grupo Parlamentario Socialista también, en que tenemos que seguir mejorando sobre todo sus condiciones, y también esa etapa de la que hablábamos antes con las pensiones, qué pasa con los autónomos cuando llegan a la jubilación. Pero yo creo que el camino está marcado, e insisto, la prestación por cese de actividad, por primera vez, que ha beneficiado a más de 1 millón de autónomos, da idea del compromiso del Gobierno de España con los autónomos. Una última pregunta. Fondos europeos. Hay muchas empresas preocupadas porque el ritmo en el que se esperaba que llegaran es mucho más lento del que se esperaba al final, al inicio de todo el planteamiento de esos fondos de Next Europe. ¿Por qué está tardando tanto? ¿Y va a ser suficiente como para impulsar la economía esos fondos europeos que al final, por ejemplo, en 2021 han quedado reducidos a una cantidad muchísimo más pequeña que la que se esperaba?
Bueno, al final lo importante de los fondos europeos es de que podamos estar hablando de que hay esos fondos europeos. Esto era algo incierto cuando echamos la vista atrás o hace un año. En junio de 2020 finalmente conseguimos, con el impulso de gobiernos como el de España y de Pedro Sánchez y de otros países, de que Europa diese esta respuesta global. Se ha puesto en marcha el mayor paquete de ayudas económicas de la historia de la Unión Europea, muy superior, por ejemplo, al de los famosos fondos estructurales. Dentro de eso, España va a recibir 140.000 millones de euros y 70.000 de ayudas directas, es decir, de transferencias no reembolsables. De los 140. De los 140.000. Y algo que ha hecho y algo que hemos hecho bien, y creo que por eso yo creo que el Gobierno de España se ha anticipado precisamente a esto, ¿no? Como es un mecanismo nuevo, requería de que además la Unión Europea emitiese deuda pública europea. Ya se ha hecho la primera emisión con una demanda, por cierto, muy superior a la esperada, y se han adjudicado finalmente el doble de lo que tenía previsto la propia Comisión Europea, 20.000 millones de euros, y eso ha hecho también el retraso por parte de algunos países en la aprobación definitiva del fondo, ha hecho que se retrase definitivamente la aprobación final del plan. Pero España ha hecho los deberes en dos sentidos. Para los fondos que teníamos previsto que llegasen en 2021, lo contemplábamos ya en los presupuestos generales del Estado. España puso en los presupuestos generales del Estado esa partida, por tanto tenemos el instrumento, que son los presupuestos, y dos, también lo hemos previsto en la deuda pública, en nuestro programa de emisión de deuda pública para este año 2021. Por tanto, lo tenemos en los presupuestos y lo tenemos contemplado en nuestro programa de deuda pública, del que, por cierto, a mitad de año ya hemos ejecutado la emisión del 60% de esa deuda. Por tanto, tenemos el dinero, está presupuestado y podemos empezar a ejecutarlo. Este próximo mes probablemente recibiremos un anticipo de 9.000 millones de euros y podamos recibir un primer desembolso en función de que vayamos cumpliendo los objetivos de otros 10.000 millones de euros. Pero insisto, más allá de las transferencias que nos haga la Unión Europea, hemos adelantado parte de ese trabajo y España va a poder empezar a ejecutar, los está ejecutando ya, de hecho, esos fondos europeos a lo largo de 2021. En cualquier caso, podemos hacerlo en los años siguientes, en el 2022, en el 2023. Pero en suma, más allá de la dificultad técnica desde el punto de vista del programa financiero de los fondos europeos, yo creo que son una oportunidad de país. Lo ha dicho muchas veces también el presidente, se lo hemos escuchado, son una oportunidad de país, no de un gobierno, no de un partido, son una oportunidad de país para hacer frente a esas transformaciones que España lleva mucho tiempo pendiente, que llevamos tiempo hablando de ellas pero que no las habíamos hecho. Fundamentalmente 4, que son la transición ecológica de nuestro modelo productivo, que seamos una economía más sostenible, la transformación digital, que la pandemia además ha ayudado a acelerar, también la vertebración territorial y la cohesión territorial de España, y también esa mirada de inclusión, esa mirada hacia que las mujeres formen parte también activa y decididamente y en plenas igualdad de oportunidades con el resto de la población, ¿no? Si somos capaces de aprovechar la oportunidad que representa el plan de recuperación, transformación y resiliencia, estaremos sentando las bases para la economía de los próximos años, de las próximas décadas. Y esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar y que el Gobierno no puede hacer solo. Tenemos que hacerlo con el concurso de la sociedad, de las empresas, con la colaboración público-privada, y desde luego lo tenemos claro. Este plan, en suma, va a permitir pues hacer frente a la recuperación económica, a ese impulso que necesitamos tras la pandemia, a la transformación de nuestro modelo productivo y a esa
tercera palabra del plan, ¿no? A la resiliencia, que seamos capaces de adaptarnos para que cuando vengan nuevas crisis económicas que vendrán, la economía española esté mucho mejor adaptada. Hay voluntad para ello, por primera vez además hay fondos para hacerlo posible y solo falta pues, que en los próximos meses pues, aprovechemos esa oportunidad que estoy convencido que la economía española sabrá hacer. Solo un apunte más, ¿cómo se puede conseguir que ese dinero permee a las pequeñas y medianas empresas y no quede solo en grandes proyectos de grandes corporaciones españolas? Bueno, yo creo que este es un tema capital y que muchos empresarios o autónomos que hoy nos están viendo están preocupados por ello, de cómo el plan de recuperación les puede beneficiar o afectar a ellos. Bueno, el Gobierno está decidido a que así sea, está pensando en que este plan sea un plan para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, y en todas las convocatorias que en los próximos meses o en los próximos años van a emitir los distintos ministerios para la transformación digital, para la sostenibilidad, para mejorar la conectividad, la ampliación también de las redes digitales, la educación, la formación profesional, etcétera. Para todas esas convocatorias que se hagan, vamos a tener muy en cuenta a las pequeñas y a las medianas empresas para que realmente pues, este plan llegue a nuestro tejido productivo, porque el 80%, más del 80% de nuestras empresas son pequeñas empresas. No hablamos de medianas empresas, hablamos de pequeñas o microempresas o incluso microempresas. Por tanto, un plan que les diese la espalda sería un plan que diese la espalda a la realidad de la economía española, y por eso teníamos claro desde el principio que este plan tiene que ir enfocado a ellos, y en las convocatorias que hagamos también conjuntamente con comunidades autónomas y ayuntamientos, el Gobierno ha puesto ahí el foco, y estoy seguro que va a llegar a esas empresas. Pedro Casares Ontañón, diputado por Cantabria, portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista, miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos. Buen día y buen negocio parlamentario en este caso. Muchas gracias, seguimos. Devolvemos allí la conexión a nuestro estudio central con Eva Villanueva. Quedan pocos minutos para que abra los mercados en Europa. Ya han visto todo el detalle, el foco también del Grupo Socialista sobre lo que está sucediendo en la economía. Enseguida nos vemos.